Bueno, bienvenido profesor, bienvenido a la Federación de Cooperativas de Trabajo Trasol, Trabajo y Solidaridad, un espacio de trabajo. Aquí hay cooperativas que hasta hace un rato antes que usted llegara estaban trabajando en un espacio de trabajo. Y también es un espacio de autoformación, aquí hacemos talleres, ¿no? Hacemos asesorías a grupos cooperativos, ¿no? Esos somos los dueños de casa. Y también están las compañeras y compañeros de las organizaciones que componen el foro, para que se presenten también. Mi nombre es Consuelo Chaparro, soy parte del ejecutivo del Foro por el Derecho a la Educación Pública, que es un articulador de organizaciones sociales, de estudiantes, profesores, apoderados, y cuyo eje es la defensa de la educación pública, la defensa de los derechos humanos y el contra la represión, principalmente de estudiantes, por una educación distinta. Entonces, esa ha sido nuestra tarea del foro durante años y esperamos que todo aquel que quiera integrarse, bienvenido sea. Estamos en 5 regiones también. Gracias. Y bueno, Rocío también para que nos cuente un poco de las cooperativas, en qué están las cooperativas de Trasol y un poco también por qué esta instancia de autoformación. Nosotros somos la Federación de Cooperativas de Trabajo Trasol, que estamos integradas en este momento por 7 cooperativas de distintos rubros: aseo, educación, economía popular y solidaria, cooperativas de redes, cooperativas de energías renovables, cooperativas también de formación, también algunas, sobre todo en cooperativismo, economía popular y solidaria. Eso básicamente son las cooperativas que componen Trasol. Hoy en día nos encontramos retomándonos después de la pandemia, ya ha pasado mucho tiempo, pero todavía nos ha costado retomar lo que es la federación. Como todas organizaciones también creo que nos ha costado. También acá funciona una red de abastecimiento que se llama La Canasta, que ya también tiene 7 años. Una red que funciona principalmente con las cooperativas, pero también con personas externas a ella. Y este espacio, como contaba Marcelo, el espacio de trabajo de nuestra federación, aunque tenemos cooperativas también fuera de la región, hay algunas en Temuco que también forman parte de la federación, y este es principalmente nuestro espacio de trabajo de algunas cooperativas y de formación, de hacer encuentros, de encontrarnos. Hemos hecho ferias también acá, encuentros formativos, nuestras asambleas de todos los meses, todas las semanas de las cooperativas, y nuestro trabajo diario que desarrollamos acá. También este espacio que hemos desarrollado hoy día como Cooperativa Centro Alerta es un espacio de autoformación y formación. También lo vemos para el mundo de la economía popular, también de la educación, de la educación pública, como decía Consuelo. Y estamos muy alegres que el profesor esté acá acompañándonos, compartiendo sus saberes, sus conocimientos. Y también esto es parte de un seminario que hemos desarrollado como Cooperativa de Trabajo Centro Alerta, que le hemos puesto seminario de autogestión. Hemos hecho 3 sesiones con esta: el primero de autogestión y trabajo, el segundo en el contexto del primer plebiscito de la Constitución, y este que vamos a hacer en esta tercera instancia que nos llaman a plebiscitar. Aprovechando las coyunturas, también hemos aprovechado de formarnos y de autoformarnos. Bueno, ahí está la presentación. Ahora explicar un poco el contexto, ¿no? El formato. Va a haber una primera presentación o exposición del profesor, 45 minutos a 1 hora, lo que usted ahí más o menos estime conveniente, profesor. Y básicamente concentrado en 2 temas, ¿no? Uno que era, bueno, la coyuntura electoral, en qué modifica, ¿no? Y sobre todo en qué afecta los trabajos de nuestras organizaciones, o mejor dicho, de nuestras organizaciones, ¿no? Como es Trasol y como es el foro. Los resultados del domingo afianzan o no afianzan, ¿no? El modelo, el sistema, ¿no? Afianzan esta salida por arriba, como le llamamos, ¿no? Esta salida de la clase política. Eso por un lado.
Y por otro lado, también nos gustaría que el profesor pudiese comentarnos si hay experiencias históricas que uno pueda recoger de luchas del pueblo, del movimiento popular, pero sobre todo en estos dos ámbitos, un poco de la autogestión, ¿no? Del movimiento, digamos, de la autogestión de los trabajadores, ¿no? Como son las cooperativas de trabajo, y tanto de la lucha por la educación pública como también de las experiencias de educación popular, ¿qué podríamos recoger, ¿no? para enfrentar esta situación, pues esta coyuntura que por ahí decían el periodo más oscuro, ¿no? Pero yo creo que en otros periodos oscuros también tienen que haber dicho lo mismo, ¿sí? Todos los periodos oscuros son iguales, ¿no? Pero sobre todo en este periodo, ¿no? Donde se ve tanta desesperanza, tanta traición nuevamente, no sé, ¿no? Así que sobre un poco esos dos ámbitos. Bueno, me presento, soy Gabriel Salazar, historiador, y entre otros orgullos tengo de haber sido profesor de este caballero que está aquí. En otros tiempos, sí, hace como 30 años atrás. Y como historiador me he dedicado precisamente a estudiar los procesos que tienen que ver con nosotros mismos, es decir, procesos sociales del pueblo ciudadano, habría que decir hoy día, pueblo ciudadano, ¿no? Desde los tiempos anteriores a la independencia. Porque al revisar nuestra historia, no digo la historia del Estado chileno, de los partidos políticos, ni de los presidentes, ni de la ideología, sino nuestra historia hacia atrás, uno descubre muchas cosas que se han olvidado o que nunca se han investigado. Y una cantidad de ejemplos que nos servirían mucho en el día de hoy para asumir las tareas que se desprenden, ¿no es cierto?, de los resultados recientes, sobre todo de la elección del día domingo pasado. Había muchísimo que decir, hay mucho que decir de la historia nuestra, y la historia que conocemos no es nuestra, es del Estado, de los partidos políticos, los presidentes, la obra de los presidentes, los generales, etc., pero no la nuestra. Hasta el día de hoy no la conocemos, y por eso es un gran desafío poder entregar lo que ya la historia ha investigado, algunos historiadores hemos investigado, sobre ese pasado nuestro, como historia ciudadana, como historia de pueblo, como historia de trabajadores, etc., de hombres, de mujeres y de niños, porque los niños también son actores históricos, y también son ciudadanos, no por ley, porque la ley ridículamente se dice 18 años para arriba, para hacer una rayita en una elección. La ciudadanía, ¿verdad?, existe desde el momento en que existimos en una comunidad y participamos en esa comunidad. Ahí aparece la ciudadanía verdadera. Pero bueno, tratando de seguir el orden que plantea el maestro acá, yo creo que estamos viviendo una época histórica excepcional en estos 200 años de vida que lleva este país. Porque es primera vez que de manera pública y sostenidamente a lo largo desde el 2014 hasta el día de hoy, 8 o 9 años, las encuestas públicas hechas por agencias más o menos profesionales, todas ellas, hay 10, 12 agencias que están haciendo inspecciones sociológicas de lo que nosotros estamos pensando, no tanto de lo que queremos, pero sí lo que pensamos. Y estas encuestas desde el año 2014 hasta el día de hoy arrojan un resultado que hay que tener siempre presente. Es primera vez en la historia de Chile que el pueblo chileno, el pueblo ciudadano, como digo yo, está rechazando la clase política en una proporción superior al 90%. 90% del 2014. Y las últimas dos encuestas serias que se han hecho y que plantearon, entre otras cosas, esta pregunta respecto a nuestra estimación de la clase política, la del CEP, Centro de Estudios Públicos, que ustedes lo conocen, de diciembre del año pasado, 4 meses después de septiembre del año pasado, después del rechazo, y la de la semana anterior a la elección de la Universidad Católica, la famosa encuesta Bicentenario que se dio. Estas dos últimas encuestas, la del CEP, diciembre del año pasado,
96% de rechazo de la ciudadanía a la clase política. No creen en ella, no confían, está desprestigiada, no nos resuelve los problemas. Y la de la Católica de la semana pasada, la entregó un fin de semana, 98,5% de rechazo. Ustedes lo piensan un poco, para un país como Chile, que ha tenido una clase política muy desarrollada, que ha hecho política a través de los partidos, la ideología y el Estado, solamente son comparables con Uruguay. Los demás países no tienen sistemas políticos partidarios tan desarrollados como Uruguay y Chile, que en un país con esta tradición en América Latina de respeto a los políticos, de seguimiento a los políticos, en algunos casos de adoración a los políticos, hoy estamos rechazándolo, encuesta de la Católica, 99,5%. Casi la totalidad, casi el 100% de rechazo. Eso hay que sacarle todas las consecuencias que tiene. Y durante 8 años seguidos. Y este proceso se inició en 1991, primer año de gobierno de Patricio Aylwin, cuando las Naciones Unidas hicieron una encuesta en Chile a nivel nacional. El 57% de los ciudadanos votaron que no me gusta, no creo en ello, en los políticos, no me gusta este sistema que se aprobó con el proceso llamado la transición, etc. Y ese fue increciendo hasta llegar la semana pasada al 99%. Comparativamente, ¿qué otro sector social en Chile tiene ese nivel de desprestigio? Los delincuentes, los traficantes. Y el conjunto de estos 3 grupitos sociales que tienen ese nivel de rechazo es el que ha creado lo que hoy día tanto se preocupa la gente, la inseguridad en que estamos viviendo. Yo creo que es muy importante retener este dato, es un dato fundamental de la situación. Es un dato que debe, de alguna manera, presidir todo nuestro análisis político. Porque nunca antes se habría dado esto. Recordemos que en el periodo de 1938, Frente Popular, 73, Unidad Popular, la clase política tenía un nivel de prestigio cercano al 80%. Creíamos en nuestros políticos, lo amábamos. Recuerden que la votación de Eduardo Frei Montalva el 64, la juventud entera lo amó, lo aprobó. Las mujeres, con Carlos Ibáñez del Campo, ¿no? Lo recibieron con los brazos abiertos. Y Carlos Ibáñez del Campo llevaba la consigna de iba a barrer con los políticos, hay que eliminar toda la clase política, la escoba de ese año. Y bueno, recordemos cómo amábamos a Allende, cómo creíamos en nuestros partidos políticos. Los chilenos por generaciones votaban por este partido. Había una tradición de respeto, de credibilidad, mejor dicho. Y ahora estamos rechazándolos en un 99%. Esto es una revolución política en la mentalidad política de los chilenos, y eso es un dato fundamental. Fundamental. Porque eso se conecta con el problema del Estado. En el periodo 38-73, que yo viví más de cerca que ustedes, que soy más viejo, periodo 38, Frente Popular, 73, Unidad Popular. Para nosotros el Estado era poco menos que el gran patriarca, por decirlo en esos términos, o el demiurgo de la historia, el que resolvía todo. Todo. Por eso estaba el concepto de Estado docente, el Estado educa. Por eso el concepto, el Estado es social benefactor, protege a la mujer y a los niños y a los trabajadores. El welfare state, que dicen los gringos. El Estado protector. Era el Estado reformista que iba a hacer todas las reformas. Reforma agraria, reforma educacional, reforma qué sé yo, etc. Era el Estado, además, empresario.
desarrollaba la industria, desarrollaba, qué sé yo, la producción. Corfo, Ministerio de Economía, direcciones de todo tipo de industria, de comercio, qué sé yo. Era el Estado con Allende que iba a hacer la revolución. Lo dijo Allende, ¿no? Cuando se produjo la Asamblea de Concepción. Asamblea Autónoma, que quería ella, esa asamblea, controlar el gobierno, una asamblea popular. ¿Qué hizo Allende? Le mandó una cartita, le dijo, resumiendo, una carta conocida y publicada, le dijo: la revolución la hace el gobierno del pueblo, no usted, no el pueblo. Ustedes, si pretenden hacer, ustedes son textuales, contrarrevolucionarios. Digo esto porque nosotros creíamos los políticos, creíamos que el Estado lo hacía todo. El Estado hacía la reforma, protegía a la mujer, protegía a los niños, educaba, era una especie de patriarca. Es el Estado patriarcal. Es el Estado patriarcal. Pero resulta que ahora, si no creemos en los políticos, no estamos creyendo en el Estado. Entonces, la preguntita es, si ya no creemos en nuestros representantes electos con voto individual, secreto, una rayita que se convierte en número, si ya no creemos en esos representantes, ni esperamos ya del Estado nada, menos después de la elección del domingo pasado, entonces ¿en quién diablos vamos a confiar? De aquí en adelante. Y la única respuesta posible, si ya no confiamos en nuestros representantes, nuestros delegados, nuestros suches, solo queda confiar en nosotros. Y por tanto aparece el tema de la autorrepresentación. Yo creo que este es el desafío que quedó clarísimo después de la elección del domingo pasado. Quedó clarísimo. Nunca antes en la historia de Chile se había dado el caso que públicamente, a toda publicación en los medios, la clase política se reúne para hacer valer lo que ellos dijeron y todos lo han dicho en todos los tonos. El poder constituyente radica en el Congreso, radica en los diputados, radica en los senadores, radica en nosotros. Nosotros somos el poder constituyente. Nunca antes los políticos habían planteado eso de cara al pueblo con toda desfachatez, absolutamente insensible al dato que el 99% no los quiere. Estamos en un punto crítico de nuestra historia. Estamos rechazando a los representantes que nos representaron 200 años y a los que amamos entre el 38 y el 73, cuando creímos a pie juntillas en ellos. No sé si ustedes vivieron, yo soy más viejo acá, el 4 de septiembre del año 70. Ya tipo 7 de la tarde, 8 de la tarde, semi-oscuro, ganó Allende. Pobladas de todas partes de Santiago marcharon hacia Alameda para quedarse en la explanada ahí frente al donde estaba la fecha en ese tiempo, el edificio de Santa Rosa, para escuchar la palabra de Allende. Él, con mayúscula, que nos va a liberar, que va a hacer la revolución. Él va a hacer la política popular que estamos esperando tanto tiempo. Y la aglomeración fue gigante. El 18 de octubre la dignidad transpiraba de todos nosotros. En esa oportunidad transpiraba esperanza. Él lo va a hacer. Y vi yo micros completas que el chofer decidía irse a la Alameda con Allende, ¿no? Y todos los pasajeros se iban con él, ¿no? Y dejaban la micro botada porque no se podía andar, y iban todos caminando hacia la Alameda. Fue un estallido social de fe en un libro. Y nos llenamos de alegría, de optimismo, de esperanza. Fue un momento indescriptible que es muy difícil haberlo vivido antes y después. Digo esto porque el 29, el 30 de julio de 1972, el tanquetazo, cuando Allende, que
quedó en evidencia que con la Contraloría en contra, el Congreso en contra, los gremios patronales en contra, los gremios profesionales en contra, la derecha en contra, paro patronal, etcétera, 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 estaba aislado. Estaban ya ahora los cañones y los tanques en la calle en contra de él. De nuevo desfilamos en masa cerca de la Moneda 2 días. Cada día con 1 millón de personas. El día entero, caminando. Y esta vez gritamos, ya no llenos de esperanza. Gritamos, compañero presidente, el pueblo te protege. Fíjese el viraje del año 70 al 72. Por un lado la esperanza, él lo va a hacer todo, cuando ya está prisionero, maniatado, ¿verdad? Sabe el pueblo te protege. Y el 11 de septiembre hubo una concentración, eso no se cuenta mucho, pero lo estamos investigando, pero existe una tesis doctoral de una niña, lo comprobó. Hubo una asamblea de cordones industriales en la avenida Bulnes frente a la Moneda, de ahí hacia el sur. Y en esa asamblea de los dirigentes de los cordones industriales se acordó enviarle una carta al presidente. Y se la enviaron. Está copiada la carta en la tesis de esta niña. ¿Y qué le dicen al presidente? Ya, lo dijeron, ya no me acuerdo las palabras precisas, ya usted no puede hacer nada más desde el interior de la Moneda. La presidencia ya no sirve. Sálgase de la Moneda, véngase a los cordones industriales, luche junto a nosotros. El pueblo te protege. Ese cambio fue muy fundamental, porque de un pueblo acostumbrado a la petición, de un pueblo peticionista, que se ocultó frente a Allende, todas nuestras peticiones las va a resolver. Junio del 72, ya no era posible, presidente, véngase para acá y luchemos juntos, el pueblo te protege. Ese cambio en la mentalidad del pueblo es fundamental. Por eso el poder popular apareció con toda fuerza, venía de antes, pero aparece con fuerza después de junio y se multiplican las tomas de fondos, de fábricas, de ciudades enteras, en otros casos, de universidades, de colegios, y aparece el poder popular controlando, ¿cómo le llaman los obreros? Control obrero de la producción. Y los pobladores controlando la distribución de alimentos en la población. Y los fondos, los campesinos controlan la producción que llegue a la ciudad para los pobladores. El pueblo no se tomó el poder, pero sí tomó el control de su vida. En un corto lapso de tiempo. Poder popular. Recomiendo repasar para que uno se reinspire, diría yo. Se reinspire. Ver la película de Patricio Guzmán, la tercera parte. No las dos primeras. La tercera parte, que es puro poder popular. Y fíjense ustedes cómo discutían los obreros y los pobladores en sus respectivos lugares, uno en la fábrica, los otros en la pobla, cómo elaboraban un discurso, la idea del control popular de todo, la protección a Allende, la crítica, digamos, larvada, no era pública, no era explícita, a los partidos que estaban fracasando. Esa película es notable. Fíjese la capacidad discursiva de los trabajadores y de las mujeres en esas poblaciones. Hoy día no se ve. Bueno, digo todo esto porque hoy día nos encontramos en una situación parecida a la de después del 29 de julio de 1972. El presidente ya no va a poder estar maniatado. La moneda ya no sirve. La responsabilidad cae en nosotros. Y ahí espontáneamente surge el pueblo te protege, porque el poder está acá. Hoy día yo creo que estamos de nuevo en una situación similar, solo que tal vez con menos conciencia que el poder está acá. Porque además de el hecho de tener poder real o no, está el concepto, porque la soberanía
no es una voluntad individual. Llevamos 200 años engañados por las democracias liberales, capitalistas, que han convertido el principio de la libertad individual como un principio de soberanía. Y eso no es así. Porque no hay que confundir lo que es libertad individual, que es válida, con soberanía, que es otra cosa, porque la libertad individual, claro, yo libre de digo lo que quiero, o puedo hacer lo que me gustaría. Pero la soberanía es una voluntad colectiva, no individual. La voluntad colectiva presupone que hay que hacer lo que están haciendo ustedes acá, reunirse, deliberar, intercambiar ideas, tomar decisiones, acuerdos, decisiones, y estos acuerdos, decisiones que emanan de una deliberación colectiva, es soberana. Y como es soberana, es un mandato. Un mandato que hay que cumplirlo sí o sí. Y el mandato soberano se cumple. Sobre todo si participamos nosotros en su deliberación previa. Y es interesante destacar acá un hecho histórico, que llevamos 200 años, desde 1830, 200 años, eligiendo presidentes, senadores, diputados, intendentes, gobernadores, alcaldes, regidores, sin mandato. Eligiendo, repito, autoridades sin mandato. Porque elegimos entre ofertas. Este señor promete tal cosa, entonces promete otra cosa, son ofertas. Esto no es democracia soberana, esto es mercado. Marketing. Es como ir a un mall, ¿no es cierto? Uno elige según la oferta. Eso no es soberanía. Eso no es soberanía. Llevamos 200 años, repito, eligiendo gente sin mandato. Incluso elegimos ahora, ¿cuántos fueron? 50 o 51 concejales para una asamblea sin mandato. Lo elegimos, qué sé yo, porque tiene una tradición simpático, sonríe, le tomó una foto en la calle, qué sé yo, está en tal cual partido, prometió tal cosa. Seguimos siendo ciudadanos de tercera clase porque estamos acostumbrados a pedir, digo petición, los trabajadores principalmente, y acostumbrados a hacer una rayita en cámara oscura y uno queda contento, voté, pero eso no es soberanía. Porque seguimos eligiendo gente sin mandato. Por eso es que no nos representan. Por eso es que ya no nos gusta, por eso el 99% rechazo. Digo todo esto porque el panorama, vuelvo a insistir, es como el 30 de junio del 72. Los políticos, en caso de Allende, ya no podía representar, ¿no? Los políticos no nos quieren representar por negocios propios. No nos queda otra que autorrepresentar. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? ¿Qué significa en términos prácticos? Que la gran tarea nuestra de aquí hasta diciembre, hay varias votaciones entre medio, pero la votación ya no interesa. No nos interesa, vamos a seguir votando, ¿verdad?, sin mandato. Para los municipales, para la gobernación, que aquí, que allá, al final apruebo o rechazo la constitución que van a entregar a los caballeros. Y si somos medianamente dignos, vamos a tener que rechazarla. ¿Cómo no vamos a rechazar un producto constituyente o constitucional donde no participamos, donde nos excluyeron de la partida? ¿Ya? Entonces ya, eso está claro, no nos preocupemos de las elecciones que vienen. Quedó claro, ¿verdad?, en la elección del domingo, que si sumamos los votos nulos, los blancos, las abstenciones y los votos de la pseudo izquierda, llamaría yo, la pseudo izquierda y el pseudo centro político, somos mayoría. Y sigue pesando el 99% de rechazo a los políticos. Por eso sí, tenemos una cifra de ese porte, 99% de rechazo, que insistentemente se repite. Entonces, ¿qué importancia tiene que la votación de repente se carga por un lado, infla un partido, la votación siguiente infla otro partido y el otro se deshace?
Porque en la elección de septiembre, el partido de la gente fue un triunfador y sorprendió a todo el mundo. Menos de un año después, la elección del domingo, desapareció el Partido de la Gente. Se infló ahora el Partido Republicano, que antes era un partido chiquitito, pero dominaba la UDI, lo dominaba el Partido Nacional. Pero ahora se infló. ¿Podemos confiar que el voto del Partido Republicano es tan sólido que va a seguir funcionando 10 años más? No, los sociólogos son conscientes de esta situación y llaman a estamos viviendo un periodo en que el voto nuestro es mutante. El voto es mutante. Porque ya no tenemos lealtad con tal o cual partido, tal o cual ideología. La ideología no domina nuestro pensamiento actual. La palabra imperialismo salió hace tiempo. La lucha de clases, la burguesía capitalista, etc. Términos de la antigua ideología no funcionan ya. Por eso es que el voto fluctúa. De acuerdo a mi necesidad actual, lo que estoy viviendo hoy día tengo miedo a los delincuentes, entonces si un señor del Partido Republicano me dice orden público, voto por él, hombre. Como votaron por Bolsonaro cuando había que mantener lo mismo en Brasil. La gran oferta de la derecha chilena es el orden público, desde Portales hasta el día de hoy. Porque ellos necesitan orden público para que para negociar, para explotar, para jugar, etc. Pero el desorden público, ustedes lo ven, con todas las variables económicas están a la baja de hoy en Chile. Porque hay inseguridad pública por todas partes. Entonces el problema es que ellos ofrecen una mercadería que en tiempos de crisis, de inestabilidad, de inseguridad, de delincuencia, de desempleo, de empleo precario, claro, es una mercancía, una oferta, una vitrina bonita. Votamos por él. ¿Por qué razón el voto es mutante? Porque el pueblo chileno no conoce su propia historia. Vuelvo a repetir eso. La historia real. Han llamado historia del pueblo a la historia de los partidos políticos. Lean ustedes los historiadores marxistas, con todo respeto, yo conocí a todos y trabajé con ellos también, luché con ellos, pero es la historia del partido. Es la ejemplificación de los axiomas, de los dogmas ideológicos que suscribían. Lean las primeras obras de Ramírez Necochea. Es ilustrar con hechos la ideología. Con hechos la ideología. Los trabajos del amigo, yo, Lucho Vitali, muy parecido. Marcelo Segar, muy parecido. Hoy día los jóvenes historiadores que tienen doctorado, que era una cosa nueva, ya se creen la muerte porque tienen doctorado, porque los viejos no tenían doctorado. Yo soy viejo, pero por suerte tenía doctorado, así que me salvé de la crítica. Pero los grandes maestros de la Chile de mi época, cuando yo hacía clases, no tenían doctorado. El maestro que está aquí los conoce. María Eugenia Horvitz no tenía, ¿verdad? Mundial no tenía, que sí, una cantidad de grandes maestros no tenían doctorado. Pero la nueva generación sí tiene. ¿Y qué está haciendo la nueva generación de doctorados de izquierda en historia en Chile hoy? Estudiando a fondo la historia de los partidos políticos, del MAPU, del Partido Socialista, del Partido Comunista, o del Estado y la historia de Allende. No nos están enseñando nuestra historia ciudadana. No hay ni un libro de historia ciudadana. Hay libros de derecho constitucional, pero cómo fueron las constituciones y se organizó el Estado. Por eso los abogados de derecho constitucional memorizan la ley, la comentan, la comparan, pero no explican cómo se dictó esa ley. ¿Participó o no participó el pueblo? ¿Era legítima o no era legítima? Que son hoy día conceptos fundamentales. El derecho constitucional no basta con que sea vigente. Hay que hacerse la pregunta, ¿es legítimo o no es legítimo? Yo le pregunto que hoy día estamos haciendo el proceso constitucional que dicen los políticos. No es legítimo. Porque no es legítimo, es que muchos votamos nulo
y nos vamos a oponer a este proceso hasta que más no podamos. ¿Qué exige la dignidad que planteamos en la Plaza de Armas? Bueno, respetar nuestra soberanía en primer lugar y exigir legitimidad en el Estado y exigirla por nosotros mismos, si los partidos ya no nos representan. Eso es lo nuevo. Y la última parte de lo que podría decir es que lo nuevo, estamos rechazando a nuestros representantes viejos de 200 años y la exigencia recae sobre nosotros mismos también. Tenemos que prepararnos para ser dignos, es decir, soberanos, autorrepresentarnos, deliberar entre nosotros los problemas que nos aquejan, resolver entre nosotros las soluciones que hay que aplicar a esos problemas, ejecutarlas por nosotros mismos. Eso es lo que plantea Luis Emilio Recabarren, el gran olvidado. En todo el periodo 38-73, amamos los partidos y los dirigentes respectivos, pero olvidamos a Recabarren. Los partidos que él fundó, los dos, en ese periodo, desautorizaron los libros de Recabarren. ¿Qué planteaba Recabarren en dos palabras? Lo principal para él era desarrollar la inteligencia del pueblo. Educarlo para que desarrollara su inteligencia en deliberar sus problemas, en proponer soluciones a los problemas y en ejecutar los problemas, las soluciones. Ese es su planteamiento. Y tuvo un discípulo, Clotario Blest. Por eso Clotario Blest se opuso a que la central de trabajadores que él fundó fuera dependiente de los partidos, porque él pensaba que los trabajadores tenían que hacer política por sí mismos desde su propia organización sindical. Ustedes saben que el Código del Trabajo del 31, el eje central de ese código, su política estratégica, era, artículo, no me acuerdo, 62, 63, dice lo siguiente: a los sindicatos les está absolutamente prohibido realizar otra actividad que no sea negociar el contrato de trabajo con el patrón. Bien leído, el sindicato no puede hacer política por sí mismo. Y la Constitución Política del 25 monopolizó la política en manos de los partidos, lo dijo, lo planteó. Por eso, desde el Código del 31 nosotros nos mandaron a la calle a hacer huelga, o a desfilar, marchar, aplaudir, votar, etc. Pero no hacer política en nosotros mismos como trabajadores frente al Estado. Y la consecuencia de esto es que en la convención anterior no participó ningún sindicato, ningún trabajador. La clase trabajadora tan querida y amada por todos nosotros antes del 73 no ha jugado ningún rol en este periodo. Porque le pesó el hecho de que el Código del Trabajo del 31 solo negocia con el patrón, haga huelga si quiere con el patrón, pero no se meta con el Estado. Le está prohibido hacer política frente al Estado. En cambio, las sociedades mutuarias y las mancomunales de Recabar hacían política de cara al Estado, por eso se embarcaron en un propio proceso constituyente. Pero eso se olvidó. Por eso la clase trabajadora está hoy día desperdigada, diluida, no ha sido ningún actor importante. Hay que reconocerlo. En la convención anterior yo lo vi, porque tuve bastante contacto con un lote de convencionales. No había ni un solo, había uno solo que era un profesor, en tanto que profesor, y pertenecía a un sindicato, no me acuerdo, un SUTE chiquitito que todavía existe, etc. Y ahora tampoco saben qué hacer. En consecuencia, ya no podemos actuar como militantes de partido si queremos desarrollar la soberanía del pueblo, no podemos actuar como sindicato, ¿te digas? Para desarrollar la soberanía del pueblo, no nos queda otra que actuar como ciudadanos. Y el ciudadano es real, o sea, es real donde se colectiviza. Los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanitos chicos. ¿Dónde se colectiviza el ciudadano? ¿En el Estado?
en la Plaza Bulnes, con una ideología abstracta, con un partido político. No. El ciudadano se colectiviza y se hace comunidad donde, en la comuna, donde vive, a veces donde trabaja, donde están sus niños y sus mujeres. O son mujeres que tienen también hombres como compañeros y cabros chicos. Donde conviven, donde, ¿cuál es el centro de una comunidad? Cualquier comunidad que ustedes la estudien, los niños, todos los cuidamos. Ustedes estudian cómo funciona una comunidad vecinal. ¿Qué hacen los clubes deportivos? Los clubes deportivos surgen y vean ustedes el don, siempre los caballeros que dirigen, entonces son Don Pedro, Don Juan. Don Pedro y Don Juan, ¿qué hacen? Oye, cabrito chico, ven para acá, ven a jugar ping-pong. Y atraen los niños chicos. Y lo organizan. Y hacen deporte, y hacen la cultura del mens sana in corpore sano. Cabrito, cuídate porque es físico, y quiere ser futbolista, ¿ya? Pero luego se integran las mujeres. Toda la historia de los clubes deportivos de barrio, las mujeres son las que hacen los contactos para armar partidos con otras ligas, por ejemplo. Son las que organizan el paseo en bus para ir a jugar a otra parte. Son las que manejan la economía, los contactos públicos del club. Y también protegen a sus niños para que sean deportistas. Pero eso por el lado de los clubes deportivos que siguen existiendo. Fíjense, los clubes deportivos tienen más de 100, ¿no? Desde 1890 y tanto, 130, un siglo y medio de vida. Los clubes de Renca tienen más de 100 años. Magallanes más de 100 años, Wanderers más de 100 años. Y eran clubes de barrio. ¿Cómo se llama? El Iberia. La calle de Coleta, todavía existe, viejísimo. Las organizaciones de comunidad perduran. Y hoy día, ¿qué estamos viendo? Que es muy esperanzador. Que está produciendo lentamente, pero progresivamente, un proceso de revivificación, resurrección, podríamos decir, de las comunidades locales. Pistas. Sigan en la pista donde quiera que hay ferias del libro. Hace 10 años atrás, en Chile solo había una sola gran feria del libro, Estación Mapocho. Eso ya se disgregó hoy día, pero hay ferias del libro en todo pueblo, en toda comuna. Yo últimamente he estado, lanzamos un libro y estaba lanzando el lote de ferias del libro en Recoleta, en Huechuraba, en la, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre en este momento. Bueno, como 6, 7 u 8 comunidades locales donde hay una feria del libro. La feria del libro siempre va acompañada de conciertos y tocan los grupos locales. Gente joven, ¿verdad? Con trabajo, con qué sé yo, con toda clase de instrumentos de viento, con guitarra, cantantes, muy buenas cantantes, he escuchado yo, en Huechuraba sobre todo, espectacular los cantantes. Otros presentan pintura, escultura. En el local de venta de la Feria del Libro, en Huechuraba, por ejemplo, habían 30 stands. Habían 2 nomás con editoriales profesionales, LOM y otra que acá en el centro de Santiago. Las 28 restantes eran editoriales de Huechuraba. Incluso una muy antigua que yo tomé contacto con ella hace tiempo, que se llaman Las Cartoneras, que eran mujeres que trabajaban el cartón en la época Pinochet. Y adquirieron tal maestría en el manejo del cartón que cuando se fue Pinochet montaron una editorial. Y editan libros y le ponen tapas de cartón. Y el resto lo cosen a su manera, elegantemente, y editan el libro. La Constitución de Chile que sacó la convención, ¿no? La editaron ellas. Un libro chiquitito así, que se estira con un acordeón. Y al principio lo regalaban, ahora lo venden. Y siguen produciendo libros. Los poetas locales de Huechuraba. Había una señora que vendía libros hechos de género, de distintos géneros.
Los libros tenían sus páginas y cada página tenía distintos colores para que los niños aprendieran a sumar, a restar, a armar las frases, de todo. Son textos escolares hechos por mujeres a mano. Creatividad. Y la feria del libro no es solo feria, porque hay conciertos. Y en Conchalí estuve el otro día en un colegio que organizó toda la cosa para toda la comuna, en Conchalí. Partieron con la feria, conciertos, hicieron batucadas, pasacalles, desfilaron por todas las calles de Conchalí, disfrazados, cantando, gritando, y cuando se sacaron fotos conmigo, porque me invitaron hasta allá, se sacaban fotos al lado mío y hacían esto, ¿no?, con el dedo. Yo le dije, yo pensé que era el oso, ¿no? Y le dije, ¿por qué están con ese dedo? Pero el profesor me dijo, debe anular. Bueno, esto está ocurriendo, yo lo he visto en la Villa O'Higgins, lo he visto en San Bernardo. En San Bernardo cuento algunos detalles. Allí 11 colegios de la comuna oficialmente se comprometieron a estudiar con sus profesores, sus alumnos, sus apoderados, la historia de cada comunidad pedagógica, la historia local. Y la investigaron con entrevistas, qué sé yo, tomando fotos, etcétera, juntando documentos, ¿no? Y van a publicar, ya están redactando las páginas finales de un libro con la historia local de cada comuna donde trabajan los colegios. Y sacaron un video, y ya está terminado, yo lo tengo ahí, yo creo como una hora, donde aparecen las mujeres contando la historia de su población, los campesinos con sus tierras, los fundos, los trabajadores de los areneros del río, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso generó todo un despertar en San Bernardo. Nosotros le agregamos un curso de formación ciudadana que duró 4 meses, lleno, gente empezaba a las 9 de la mañana y se iba a las 3, 4 de la tarde, sin comer ni nada, porque no hay en fondo. Todo esto se hizo a los 9. Y este ejemplo de San Bernardo que generó toda una movilización local que el alcalde tuvo que al final aceptar. Y claro, aparecieron las fotos de la elección final. Es un modelo que al conocerlos, la intendencia de Antofagasta, la intendencia de La Pacá, esto hay que aplicarlo. Ya tienen el proyecto, nosotros se lo hicimos, para que los colegios de la provincia de Antofagasta, que van a participar como 16 colegios, van a hacer la historia de sus respectivas comunidades, para contársela a ellos mismos, para discutirla ellos mismos y sacar una identidad, una verdadera historia ciudadana, no del Estado, de ellos mismos, contada por ellos mismos. Y este proyecto ya lo aprobó la Intendencia en general, están ultimando, se va a aplicar en todo Antofagasta, y Tarapacá está esperando que avance el otro para a ver si se tira también con el mismo proyecto. Es una tarea que podemos realizar en función de que hay que crear la capacidad de autorrepresentación política, pero quienes pueden dar la educación necesaria para eso son aquellas instituciones o aquellas instancias instaladas dentro de la misma comunidad, en interacción con la comunidad, donde los profesores vocacionalmente se entregan a la comunidad. Por eso, esta revolución pedagógica tienen que hacerla los colegios de comuna. Las universidades están en otra. Si algo conozco yo son las universidades chilenas, 60 años trabajando ahí. Todas las universidades chilenas actuales están traspasadas por el modelito neoliberal. Cada profesor pensando a ojos cerrados en su puro currículum para ascender en la jerarquía y pasar de profesor auxiliar, asociado, titular, ojalá premio nacional, luego viaje al extranjero, seminario en el extranjero y se te gana una beca o qué sé yo, un cargo en una universidad, no sé cuántito, ¿no? Es el triunfo. El individualismo, la competencia hacia el lado, le conversamos con el profesor cómo tuvo que renunciar a la Chile por la competencia hacia el lado, ¿no?, de la gente joven que quiere subir, que quiere votar a los viejos. Hoy día enferman las relaciones académicas prácticamente en todas las universidades chilenas, porque todos compiten, todos quieren su currículum vitae. Están todos viviendo por cómo agregarle puntaje a su currículum vitae, porque son evaluados semestralmente por eso. Y los contratos además son todos precarios. Digo, por lo menos el 60% de los contratos universitarios son precarios.
Te pueden echar en cualquier momento porque tú eres con contrato honorario, no tienes dónde agarrar, es un contrato semestral. Entonces la universidad ya no sirve. Ustedes han visto cómo el rector de la Universidad Católica, unido con el rector de la rectora, o rectriz, no sé cómo se dirá, de la Universidad de Chile, corrieron juntos a ofrecer sus servicios, servilmente, según yo, a la comisión de expertos. Poner la universidad al servicio de los expertos, prometiéndole hacer toda clase de reuniones, asambleas, comunidades, entregar informes, entre comillas, científicos. En lugar de la autonomía universitaria, estos señores servilmente le ofrecen los servicios a aquellos que están traicionando la soberanía popular. Por eso, si queremos hacer una reforma educacional, en términos de autoeducación, de autoformación, de autorrepresentación, el único cuerpo sano de educadores está en los colegios, los profesores secundarios, que tienen formación universitaria, que tienen además vocación pedagógica. En la universidad no hay vocación pedagógica, hay vocación de ascenso académico por la producción de libros y de artículos y de papers, etc. En consecuencia, el objetivo de la autoeducación es distinto a la educación popular del comienzo del siglo XXI, ¿verdad? Cuando practicamos con las ONG en las calles, y fue muy bonito ese trabajo, muy lindo. Hoy día eso ya no se puede hacer porque no tenemos la ayuda internacional que financie la ONG. Pero los colegios pueden hacerlo y están dispuestos a hacerlo, me consta. Porque ahí está vivo todavía la vocación pedagógica de los profes. Cual más, cual menos. Y ahí hay miles y miles de historiadores, maestros, de sociólogos, trabajadoras sociales, psicólogas. Y tienen al frente los profesionales del municipio, los que trabajan en terreno, trabajadores sociales, sociólogos, y que también están de acuerdo en la autoeducación, solo que por su contrato precario no pueden mostrarlo claramente porque si no los echan. Pero secretamente sí, me consta, secretamente sí apoyan estos movimientos. Me consta a mí porque estaba en contacto con los trabajadores profesionales del municipio de San Bernardo. Todos espontáneamente prestaron apoyo a este proyecto que desarrollamos ahí de autoeducación popular y de autohistoria, que el alcalde al final tuvo que apoyar todo. Claro que apareció en primer lugar en la foto, ¿no? Pero tuvo que apoyar. Y en Antofagasta son las autoridades las que quieren hacer eso. Ahora, con mayor razón nosotros podemos, estas células como esta, por ejemplo, de autoformación, podemos nuestra experiencia proyectarla a los mismos profesores para que multipliquen el proceso. Ellos están en mejores condiciones de nosotros para hacerlo. Porque interactúan vivamente a través de los niños, los alumnos con los apoderados. Yo vi cómo en San Bernardo, por ejemplo, en una comuna, en una parte de la comuna de San Bernardo, las mujeres contaron la historia de cómo se tomaron el terreno, donde no había ni agua, no tenían baños, se tomaron el terreno, lucharon hasta que construyeron la población, todo el sistema, y finalmente también ellos crearon la escuela para sus niños. Entonces, al terminar de contar la historia, dijeron, esta escuela es nuestra, nosotros la formamos, tiene que ser el centro de nuestra deliberación para autoliberar. Y todos los profesores con la directora de la carrera, de acuerdo. Hasta los alumnos haitianos que habían ahí entendieron clarito el problema, pero los haitianos tienen más sentido de comunidad que nosotros. Bueno, por eso ahí termino. Yo creo que me va a hacer eso. Llevamos como 50 minutos. Ya. Por eso lo que yo quería decir solamente es que estamos viviendo una coyuntura histórica excepcional. Nuestra generación se enfrenta a un desafío histórico excepcional. Tenemos que hacer la revolución, pero no como pensamos con Allende, revolucionar las estructuras, donde el gobierno del pueblo va a hacer los cambios y nosotros vamos a apoyar. Ahorita no queremos cambiar de estructura, y no podemos hacerlo. Ya no tenemos representantes ni partido ni gobierno. Entonces el cambio empieza ¿por dónde? Dentro de nosotros mismos.
Tenemos que autorrevolucionarnos, esta vez no pasen masa en la calle pidiendo, apoyando, compañeros allá en el pueblo que protege desde la calle. Tenemos que aprender a ser soberanos. Y soberanos en el lugar donde realmente nos encontramos todos viviendo, conviviendo, que es la comuna. Toda la tradición histórica indica de que la soberanía radica en un pueblo que convive consigo mismo, que dialoga consigo mismo, que tiene sus niños al medio. Quiero terminar con una pequeña anécdota, para mí muy significativa, que ocurrió en la famosa Comuna de París, en 1871, cuando los trabajadores, el pueblo, y los sans-culottes que le llamaban, ¿no? Incluso las prostitutas de París, organizaron la comuna y gobernaron París durante 6, 7, 8 meses, en un momento en que París estaba siendo acosado por las tropas prusianas y por las tropas de Versalles, donde se refugió la aristocracia y la burguesía francesa, atacados de frente por prusianos y por la espalda por los versalleses. En esas condiciones se estableció la Comuna de París y lucharon calle por calle, barricada por barricada, lo hacían la barricada con los adoquines que habían por todo París, y cada calle, como París era una ciudad distinta a los tableros de ajedrez de América Latina, tampoco concéntrica, como la ciudad estrella que llaman, pero que eran vericuetos de ciudades medievales. Por eso las barricadas tenían mucho éxito. Y un ejército no podía meterse en ese vericueto de calle desmontando barricada por barricada. Por eso costó mucho, fue una matanza increíble. Bueno, en ese contexto, en una barricada estaba luchando un niño de 12 años y disparaba, era un soldado más de la comuna. Pero cayó en la barricada y ya él lo toman preso. Y a todos los que luchaban en la barricada los fusilaron, por todo viene a fusilar también al niño. Y lo pusieron ahí para fusilarlo y el niño dijo, yo tengo que hacer algo en mi casa primero. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que llevarle a mi mamá no sé qué cosa que tenía que llevar. Bueno, anda, cabrón chico. Y el niño fue a ver a su mamá, a los 15, 20, volvió, para que lo fusilaran. Y lo fusilaron. El niño es un ciudadano. Se empapa, ¿no es cierto?, de lo que sus adultos están haciendo como comunidad local. Él entiende que la ética de la comunidad está por encima de todo. Aún por el cariño de su madre. Fue a verla, la atendió, volvió para que le fusilen. Y lo fusilaron. A mí ese ejemplo me conmovió bastante. ¿Hasta dónde puede llegar, saben ustedes, el cariño que nos tenemos como comunidad? La confianza que tenemos en comunicarnos todo lo que pensamos. La dignidad que da el tomar decisiones por sí mismo y establecer mandatos soberanos. Y eso no es solo deliberación y mandato, es cariño, es fraternidad, es amistad. Y en ese contexto un niño se impregna de eso. Y puede ser un héroe como cualquier mayor, como fue ese niño de la Comuna de París. Bueno, muchas gracias, profesor, por esta primera exposición. La idea es que ahora podamos hacer una ronda de preguntas O comentarios. o comentarios respecto a lo que ha mencionado, o un comentario sobre la coyuntura, ¿no? Y sobre también estos elementos que podemos, las organizaciones de la economía popular y de la educación popular y de la defensa de la educación pública, que podemos hoy día recoger de la historia o hacer, ¿no?, para enfrentar este momento. Entonces, si alguien quiere, son 3 minutos, yo voy a levantar la mano cuando quede un minuto, ahí aviso. Se pelean. Justamente lo que comentabas de que tenemos que volver a la comuna, ¿no? Volver a la comuna para poder hacer este poder popular, por decirlo así. Pero ¿qué pasa en estos tiempos donde ya
la gente está más disgregada, ya no existe estos grupos de comunas como era antes. Hay el tema de la migración. ¿Cómo podemos llegar a hacer esta coyuntura de grupos, de comunidades en esta sociedad actual, que igual es distinta? Eso. Bueno, recordar solamente lo que dijimos de paso, ¿no? Hay un despertar en las comunidades chilenas. La gente se está organizando a sí misma para mostrar lo que ella hace, lo que ella cose, lo que ella pinta, lo que ella crea musicalmente, lo que ella baila, etc. Se unen, se celebran. Es bien importante que cuando una comunidad descubre su autonomía, se celebra. Y hay fiesta, ese es el carnaval. Históricamente el carnaval lo hace un pueblo para celebrarse a sí mismo. Que en Chiloé lo tenemos la figura de las mingas. Todos nos ayudamos, somos comunidad y celebramos comiendo, tomando, lo pasamos bien. ¿Sí? Eso está renaciendo en Chile, en las distintas comunas. Por decirte, en la mañana me llegó una invitación de Putaendo, donde la comunidad está haciendo exactamente eso. Y vamos a tener que ir con, no está aquí tu amigo, con Isidora Salinas y otras personas más, porque es amiga de él, a participar en eso, entregando más o menos lo que dijimos acá, o sea, qué dice la historia, qué sé yo, bla, 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 al respecto. Es un fenómeno natural. Estuve en la Villa O'Higgins, maestro. Ustedes saben que la Villa O'Higgins la creó Pinochet con saldo que sacó de todos los campamentos del barrio alto de aquí y de allá y nos mezcló todo ahí en la Villa O'Higgins, que tuvo una pésima fama, porque todo el mundo decía que habían delincuentes, traficantes, qué sé yo, y nadie se atrevía a entrar. Pero eso hace años atrás. Hace como 2 meses atrás me invitaron a la Villa O'Higgins a participar en un carnaval de la Villa O'Higgins. Y yo fui 3 días el pueblo celebrándose a sí mismo en la avenida central que tiene doble vía, es muy ancha, con jardincillo en medio, 12 cuadras de largo, lleno de gente de la villa, circulando, conversando, unos cantando, otros bailando, otros exponiendo su artesanía, otros haciendo conversatorios por aquí, otros vendiendo cualquier cosa, en fin, ¿ya? Todos reunidos. Y lo más notable, para mostrarse a sí mismos, los vi vestidos decentemente. No digo a la moda elegantemente, digo decentemente. Pues si ustedes observan hoy día la forma que nos vestimos no es nada. En la universidad es vergonzoso, ¿no? Cuando yo me eduqué teníamos que ir como alumnos con corbata, terno impecable, gomina, zapatos brillantes y las mujeres con vestidos de organza, ¿no es cierto? Muy perfumada, con cartera, no con mochila. Entonces, había un respeto recíproco en la decencia que se expresaba en la decencia del vestir. Pero hoy día en la universidad yo lo he visto. Y en algunos colegios los profesores van tal cual nosotros andamos por la calle. Un bullín, ¿verdad? Un camisón largo, una chomba más corta, ¿eh? Ojalá con el bullín con hoyo por todas partes, con zapatillas marca no sé qué, barbones. Las mujeres más o menos igual. Para mí es un gran cambio. Y cuando yo estudié había un respeto único. Claro que hay un lío, me acuerdo por lo ya en la época. Las compañeras se ponían panquillos, esas cosas en la calle que quedaba todo marcado, y pasaba a acariciarse, ¿no? Era muy complicado. Ahora no, pero aquí no había moda, pero había decencia en el vestir. Y se paseaban familias enteras, amigos, grupos tomados de las manos, otros no, circulando entre ellos mismos. Era el carnaval de un pueblo que se autocelebra. Yo estuve ahí, qué sé yo, en un conversatorio, porque había muerto ahí un compañero que justamente trabaja en la misma línea que tienen ustedes, que es Gustavo Ruz Sañarto, algunos de ustedes deben conocerlo, que dirigió todo un movimiento por la Asamblea Constituyente y murió. Pues ahí nos reunimos para recordarlo y hablar de estos temas. Y se juntó un montón de gente en la calle. Y veíamos pasar a los jóvenes, a los viejos, cabros chicos, de todo. Ese es un síntoma del despertar de la autonomía local. Eso hay que desarrollar. ¿Quién puede desarrollarlo? Los colegios locales.
Porque los profesores de colegio están legitimados en la población. Cada vez que hay una encuesta, ¿quiénes son los más legitimados, más respetados por el pueblo? Profesores, por encima, después vienen los médicos, de ahí para abajo. El profesor secundario todavía tiene prestigio. Y yo sé, todavía tiene vocación. Porque hoy día ustedes saben, la crisis chilena peor de todas, la más terrible, la que realmente debe preocuparnos, la están viviendo los adolescentes. Hay una crisis de salud mental chilena desde lo grande, pero revienta en los adolescentes. La tasa de suicidio adolescente en Chile es la más alta de América Latina, la tercera más alta del mundo. Y dentro de los suicidios de adolescentes y pobres, la más alta de las niñas, no de los niños. Y la tasa de suicidio infantil femenino es 16 veces más alta que la tasa promedio de suicidio en Chile. Los chiquillos ya no reconocen respeto por nada, ya no creen en el sistema, ni en la estatua, ni en sus propios colegios, lo destruyen. Esta crisis es seria, es profundísima. Entonces hay que empezar por el niño. ¿Y quién se preocupa? La comunidad. En la comunidad están los profes. Por ahí hay que empezar, ¿no? Y empezar a crearlo a ellos mismos en función de este sentido de autorrepresentación. Nosotros ya estamos medio viejos, vamos a tener poco tiempo, digamos, para intentar vivir eso. Porque estos procesos de autoaprendizaje ciudadano son lentos. Son lentos. Los políticos siempre operan con plazos fijos. ¿Ustedes se fijan? Le ponen fecha a todo. Elecciones sobre todo. Como trabajar con cheque a fecha. Unos cheques a fecha. Los procesos ciudadanos, sobre todo los de aprendizaje, y sobre todo este aprendizaje sobre la mía, es lento. Digo a ustedes que recién en el 2001 los estudiantes secundarios salen a la calle con una consigna que nadie entendió, pero que nosotros los historiadores viejos sí entendimos. ¿Qué gritaban los cabros? ¿Cuál era la consigna? La asamblea manda. La asamblea manda. Cuando tuvimos 30 o 40 años que mandaba el partido, mandaba el Estado, mandaba la moneda, mandaba otro, pero no la asamblea. Y estudiamos el problema. ¿Cómo es posible que los niños el 2001 irrumpieran en las calles 50.000 estudiantes de secundario en Santiago gritando la asamblea manda? ¿De dónde sacaron eso? ¿Qué descubrimos? Bueno, que los que desarrollaron el poder popular en tiempos de Allende, los que desarrollaron las 23 jornadas nacionales de protesta contra Pinochet, perdiendo el miedo en la calle, esos viejos hicieron todo eso en base a asambleas chicas, asambleas locales. Y sus hijos las memorizan. Son los hijos de esos viejos los que salen en el 2001 a la calle. Eso lo estudiamos siguiendo de cerca lo que pasaba con los estudiantes del Liceo de Aplicación. El Liceo de Aplicación. Y quedó clarito. Por eso, imagínense el proceso lento. Poder popular, ¿verdad?, tomándose la fábrica, qué sé yo, para defenderse ante la dictadura, ¿no?, de 72 en adelante, y aparece el 2001 como una consigna soberana, la asamblea manda. 30 años. 20 años después aparece el estallido social. Y en 2015 la propuesta de asamblea constituyente. Es un proceso lento. Ahora ya sabemos más o menos qué es lo que se trata, qué es lo que queremos, pero ahora tenemos que formarnos nosotros, activa y digamos, realmente, en lo concreto, como ciudadano soberano, que delibera por su cuenta en asamblea, toma decisiones, los convierte en mandatos y después del mandato elige a quién va a ejecutar el mandato. Nunca más hay que elegir a nadie sin mandato. Y eso hay que aprenderlo. Ejemplo encontramos de eso en Chico. En la historia de las poblaciones, encontramos que el liderazgo local en las poblaciones son mujeres. En la historia del liderazgo de las mujeres descubrimos que es rotativo. Se van turnando. No
levantan un caudillo, una caudilla, habría que decir, o liderazga, una cosa así, no. Rotan. Todo eso hay que aprenderlo de nuestra historia y podemos ahora ejecutarlo. Por eso yo no confío en la escuela de líderes. La escuela de líderes es preparar individuos para ser caudillos. Hay que preparar gente para que deliberen en conjunto y tomen decisiones en conjunto. Y después del mandato que establezcan, se elige, oye, tú vas a ejecutar este mandato. Un último dato, perdón, la historia así, que me acordé. Un último dato que puede ser muy ilustrativo. Bueno, en el pasado, para no hablar más completamente, existió en Chile, en los pueblos donde habían cabildos, lo que se llamó el juicio de residencia, que era parte del derecho comunero español, comunero de las comunidades locales. ¿Qué decía el juicio de residencia? Que el pueblo reunido en asamblea, o si ustedes quieren en cabildo abierto, podía juzgar a todo funcionario público de gobierno, fuese electo o fuese designado por el rey. Podía juzgarlo por su comportamiento administrativo, podía condenarlo si descubría que no había actuado bien, como el alcalde de Vitacura. Podía juzgarlo y condenarlo. La condena tenía dos partes. Uno, se le quitaba el cargo, revocación de cargo, revocación de nombramiento. Y el otro castigo, pena, que podía ser desde pagar una multa, meterlo preso o fusilarlo. Ese juicio de residencia se practicó en Chile durante el periodo colonial de hasta 1830. Nuestro gran héroe nacional, don Bernardo O'Higgins, fue juzgado por los pueblos. Le aplicaron 2 juicios de residencia. Uno por el asesinato de Manuel Rodríguez. Salió inocente porque no se encontró ni un documento que lo probara. Todos desaparecieron. Pero el otro juicio se lo hicieron los pueblos, las comunidades locales de Concepción, de Coquimbo y algunos de Santiago. Había 3 provincias nomás. Donde lo acusaron por burlarse, ignorar, traicionar la soberanía de los pueblos locales. Y lo acusaron de traición a la soberanía de los pueblos. Eso implicaba fusilamiento. El más grave crimen que puede cometerse en la tradición comunera es traicionar la soberanía popular. Y a O'Higgins lo juzgaron y lo habrían fusilado si no es que el general Freire, que era partidario de los pueblos en este sentido, le conmutó la pena por exilio y lo mandó a Perú. Esta historia se cuenta normalmente como que al pobre héroe nacional lo mandaron Paco de Chile, exiliado al Perú, como que era un acto de su heroísmo. No, la ciudadanía lo juzgó y lo mandó castigado al Perú. Nuestro héroe fue repelido por la ciudadanía. Fíjese la historieta que nos han contado. ¿Profe? Sí. Gracias. Mi nombre es David. Soy de Cooperativa Quincha. Trabajamos acá en la federación. Estamos federados y yo al menos soy un profesional del año 2015. El 2001, 2006 fueron mis primeras movilizaciones, primeras tomas, 2011, 2000 y ahí. Claro, entonces nosotros estamos en un proceso en que somos pares del presidente o fuimos pares en algún momento y está súper loco ese reencontrarse porque como que tienen el dulcecito ahí, están súper fáciles. Entonces, pues, pensaba en cómo en nuestro tema, que es la autogestión,
y cómo nos autodeterminamos, cómo nos organizamos para hacer nuestro programa, nuestros planes, sobrevivir esta vorágine, seguir organizándonos y trabajar, tejer redes, reconstituir el tejido social, etcétera, lo que intentemos. ¿Cómo lo hacemos hoy día a pesar de que estén tratando de cooptar tanto el concepto de autogestión como el cooperativismo? A través de sus distintas estrategias, nosotros estamos enfrentando un proceso hoy día, un minuto, ya, es que es difícil, pero ya, nosotros enfrentamos un proceso en que estamos con lo del INAC, el Instituto Nacional ¿cómo es? De Cooperativa, ya, y ellos quieren levantar casi el cooperativismo. No, ellos lo quieren, tienen su palabra de promocionar, la promoción del cooperativismo, más o menos así. Pero la cuestión cierta es que están yendo a conversaciones con la gente en Uruguay y están tratando de copiar el modelo y traer ese modelo para acá. Me hizo mucho sentido con lo que dijo esa tradición de aprecio a la política aquí en nuestro país, tanto como allá, así como una cuestión, y también como el cooperativismo conversa entre aquí y allá, y cómo conversa un cooperativismo autogestionario en Latinoamérica, en donde tenemos posturas de autogestión con Estado y autogestión sin Estado. Claro, y nosotros al medio, tratando de vivir esa vida de autogestión, cómo lo abordamos y cómo enfrentamos también ese proceso sin darle nuestra fuerza a ellos, po. Si es para nosotros esa cuestión, po, esa soberanía, para ponerlo en los términos suyos también. Y yo no creo que los colegios sean los lugares con más credibilidad. Porque lo escuché en un viaje de pega, la pega que nosotros podemos hacer, hay que agradecerla porque es un gran privilegio que nosotros mismos podemos ir construyendo, gracias a nuestras compañeras y compañeros que lo permiten, ir a aprender de la cultura mapuche, por ejemplo, para nosotros en un trabajo intercooperativo, de la lengua, de lo práctico de vivir y del respeto que hay que tener para la dignidad, construirla para adelante, en respeto con nuestro entorno. Entonces, claro, por los colegios nos decían, son verdaderas herramientas de opresión del pueblo, porque lo trajeron los colonizadores a través de los curas, bueno, yo me acuerdo más o menos así la historia, que nos contaron. Y hoy día es la reproducción de todo eso. O sea que también para nosotros, críticos, como nacimos sin miedo, el 88, tenemos que hacer algo con lo que nos digan, pues. Eso es lo que yo pienso. Igual respeto a que el colegio importa, pues, ha importado para nosotros. Ha sido escuela de lucha. Ser pingüino, por ejemplo. Ser universitaria, eso.